Buenos días. Bueno, somos la mesa 3. Quiero agradecer a Ángel y en particular también a la Asociación ANESPAL que nos haya dado la oportunidad de venir hoy aquí a compartir con vosotros un rato de conocimiento. Y bueno, nos ha tocado una temática y un momento pues un poco difícil. Tenemos que hablar de los límites de la negociación colectiva, aunque luego los compañeros de la mesa 4 después de comer también hablarán de ello. Pero nos ha tocado también, después de que nos han robado o nos han indicado ya las muy buenas ideas los compañeros de antes, con lo cual ya no las podemos volver a repetir. También es una dificultad que, ya estamos con ganas de irnos a comer. Y otra dificultad importante es que no vamos a ser capaces de superar las bromas que Xavier ha hecho. Y en eso me vais a tener que disculpar a mí en particular. Por tanto, hemos decidido que vamos a hacer una exposición muy práctica. Cada uno de mis compañeros va a exponer su idea sobre la base de una frase fuerza que hemos acordado y queremos poner en valor la parte, digamos, de que nos preguntéis, de que engordéis nuestras dudas sobre este tema, ¿no? Os presento a mis compañeros de mesa. A mi izquierda está José Rafael García de la Calle, él es magistrado de lo social desde el año 2006, con destino actual en el Juzgado de lo Social 26 de Madrid. Hasta entonces estuvo ejerciendo de abogado y también es profesor asociado de la Universidad de Alcalá desde el año 2019. También está conmigo María Teresa Fernández Murciego. Ella es técnico jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Pinto. Y también está con nosotros Pedro Javier Pacheco Ríos, que es trabajador social y sindicalista del sector de administración local de comisiones obreras. Muchas gracias por estar aquí. Rafael había propuesto como frase para iniciar su intervención sobre este tema de la limitación, de la negociación colectiva, de los límites, una frase muy llamativa, ¿no? Y que nos agradó a todos. Negociación colectiva y ley, una pelea de gallos. Te dejo la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, José María. Muchísimas gracias a ANESPAL, a mi buen amigo Ángel, por invitarme a participar y compartir un buen rato con vosotros. Tengo que reconocer, me he perdido la primera de las mesas porque he llegado a media mañana. Y en la segunda, se lo he dicho a mis compañeros, digo, qué pocas veces me lo he pasado y me he reído en un tema tan árido como la estructuración de la negociación colectiva en las administraciones públicas, que es un auténtico horror. Así que mi enhorabuena a los compañeros que me han precedido en esta mesa, por lo menos en la anterior, a los que he tenido el placer de escuchar y de aprender de ellos. Bueno, ya sabéis que en los juzgados normalmente nos llega la patología, ¿no? Nos llega cuando las cosas están mal y quizá tenemos una visión un poco sesgada de la realidad, digamos, pues por nuestro propio día a día, ¿no? Una pelea de gallos, pues sí, realmente cuando vienen a ver nosotros la gente es porque se ha peleado, lógicamente en términos, llamémosle, civilizados, ¿no? No a puñetazos, no el duelo a garrotazos que pintó Goya, sino con el pleito correspondiente, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, pues vamos a ver qué puedo aproximar así en 10 minutos en cuanto a esta pelea continua entre la negociación colectiva y la ley. La ley entendido como, digamos, en su ámbito superior, en su ámbito genérico, ¿no? Porque incluyo tanto a la ley, técnicamente hablando, y a la Constitución española, que es, digamos, la ley de leyes con permiso o con excepción de lo que nos ha dicho el TJUE. Bien, brevemente, Constitución y negociación colectiva. Hombre, la negociación colectiva es uno de los grandes logros constitucionales que se había visto primero suprimida, después tolerada muy limitadamente por la dictadura, y la Constitución reconoce el derecho a la negociación colectiva.
Primera cuestión, ¿es derecho fundamental? Bueno, pues ahí tenemos ya las primeras dudas. El Tribunal Constitucional, ya en el año 2001, y respecto de los laborales, con los funcionarios lo tuvo bastante más, fue mucho más dudoso y menos claro. Sí que ha entendido que la negociación colectiva forma parte del contenido esencial del derecho fundamental a la libertad sindical que reconoce el artículo 28. Por tanto, eso le da, digamos, un plus, ¿no? Un plus de importancia legal al margen de la importancia práctica que, lógicamente, estamos viendo en toda la jornada. Claro, como todos los derechos constitucionales, incluidos los fundamentales, pues tiene sus limitaciones, ¿no? ¿Cuáles son las principales limitaciones que tiene? Pues, en primer lugar, el sometimiento pleno a la ley y al derecho que exige la Constitución a las administraciones públicas. Son muchos artículos, aquí luego os facilitaré para que puedan remitiros pues un breve esquema de mi intervención, por si os es fuera de utilidad. Pues 9.3, 40, 103, 106, ¿no? La Administración siempre obligada a cumplir la ley y al derecho, ¿no? Bien, primer límite que nos da bastante guerra. Segundo límite, que también nos da bastante guerra, que es el derecho a la igualdad ante la ley. Artículo 14 de la Constitución Española reconoce el derecho a la igualdad ante la ley, por un lado, y luego a la no discriminación. Claro, al ser una administración pública se nos aplica el máximo rigor, se nos aplica la igualdad ante la ley, y esto pues ha determinado muchas veces estas situaciones de desigualdad entre laborales y funcionarios. Los compañeros de la mesa anterior lo han puesto de manifiesto. Yo creo que todo el mundo, o casi todo el mundo, hay un cierto consenso en que deberían unificarse cuanto más las condiciones, y si ya los envían al contencioso administrativo todos, mucho mejor, por razones obvias, pero realmente todavía hoy nos da mucha guerra. Aquí he recogido, o sea, digamos, las condiciones desiguales han existido desde siempre. Llegaron al Constitucional relativamente pronto, en el año 90, se bendijo por el Tribunal Constitucional y digo, oye, ustedes verán, son dos títulos jurídicos distintos, funcionarios laborales, y pueden tener condiciones de prestación de servicios pues perfectamente distintas. No es una cosa que haya sido, digamos, relegada al pasado, que no tenga actividad, no tenga actualidad. Aquí os recojo una sentencia, no es de administración local. Tengo que reconocer que las administraciones locales nos dan mucha menos guerra que la administración autonómica o que la general del Estado. Eso va, digamos, en mérito vuestro, tanto de los negociadores, técnicos de recursos humanos, directivos, e incluso algún político a lo mejor hasta lo hace bien en este sentido. Bueno, pues hace poco el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, en sentencia de pleno, pues vino a decir que el hecho de que haya condiciones salariales distintas entre personal estatutario, en este caso, y personal laboral, pues que es perfectamente bien. Bajemos al ámbito de la ley, ¿no? ¿Qué sucede con la ley? Bueno, pues la ley, en principio, también tenemos que el EBEP obliga a la Administración a ajustarse totalmente al derecho, ¿no? Y a la ley. La ley es fuente de derecho en el artículo 3.1 del Estatuto de los Trabajadores, y el Estatuto de los Trabajadores parte, digamos, tiene un planteamiento de norma mínima y norma más favorable, en el cual pasamos de la norma de mayor rango, ¿no?, derecho comunitario, tratados, ley, reglamento y tal, a la norma, digamos, de menor rango, es decir, los usos y costumbres profesionales, siempre pensando en beneficio del trabajador. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuándo se da la pelea de gallos? Bueno, pues cuando la ley lo que hace es, en lugar de permitir esa aplicación de los principios generales de norma mínima y norma más favorable, lo que hace es justo al revés. Restrinjo, limito, coarto, revoco el convenio colectivo como principal manifestación de la negociación colectiva. Esto, la verdad es que siempre fue muy problemático, planteó muchas dudas.
ahora ya las dudas, digamos, ya se resolvieron. Fijaos que tuvimos una serie de años bastante duros entre el año 2010 y el año 2012 que dieron lugar a bastante jurisprudencia a este respecto y, bueno, pues os he recogido un par de sentencias, digamos. Quizá lo más llamativo fue una pelea, en este caso de gallos, no entre ley y negociación, sino entre Audiencia Nacional y Tribunal Constitucional. La Audiencia Nacional planteó una cuestión de inconstitucionalidad en cuanto a los recortes realizados por el Real Decreto Ley 8/2010 y el Tribunal Constitucional, en un auto 104/2011, pues vino a decir que la primacía de la ley estaba fuera de toda duda y que no había ningún riesgo para, digamos, respecto a la constitucionalidad de la eficacia vinculante de los convenios colectivos. Lógicamente, en un tema colectivo laboral, ¿no? Esto mismo se repitió después también con el Real Decreto Ley 20/2012. Acordaos que no es que ya rebajara los salarios, sino que rebajó delegados sindicales, la jornada, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pues aquí lo mismo, también hubo sus dudas y sus cuestionamientos, digamos, a nivel judicial, y la respuesta de los tribunales también fue unánime, ¿no? Respecto a que, bueno, pues la ley tiene esa primacía y no se aprecia ningún riesgo de inconstitucionalidad. Pelea de gallos, de momento parece que gana la ley, ya veremos hasta cuándo, pero ¿merece la pena seguir peleando? Pues hombre, yo entiendo que sí. Yo creo que al final, salvo en aquellas situaciones casi de estado de excepción jurídico, como puede ser, digamos, como fue la crisis de entre el año 2010 al año 2014-2015, creo que la labor de la negociación colectiva es esencial para la determinación de las condiciones de trabajo. No va a haber ninguna norma, ni el EBEP que tenemos, ni el posible futuro EBEP, ni ese soñado estatuto del empleado público local, que vaya a resolver las grandes cuestiones del día a día de las condiciones de trabajo. Por tanto, yo creo que ahí os animo a que sigáis peleando, y aunque cuando muchas veces nos llegan a nosotros, digamos, para que dirimamos esta pelea de gallos, aunque sea los puntos, pues normalmente siempre vamos a hacer caso a la ley. ¿Qué es lo que nos está llegando hoy por hoy a los juzgados, o por lo menos a los juzgados de Madrid? Hay que reconocer, yo he pasado por juzgados de varias comunidades autónomas y varias ciudades de todo tipo, y ya sé que Madrid no es toda España, sino que tiene una problemática específica y cada lugar tiene sus problemáticas específicas. Yo os puedo decir qué es lo que nos encontramos todavía a nivel de los juzgados de lo social de aquí. Bueno, pues nos encontramos primero la eterna lucha entre condiciones laborales y condiciones de funcionarios. Aquí sí hay algún ayuntamiento, como no recuerdo el nombre concretamente, y además yo creo que, aunque he resuelto algunas cosas, algunos litigios, creo que tengo alguno más pendiente, pues no lo voy a decir. Y eso es, digamos, lo que más habitual nos tenemos. Sí, quiero llamaros la atención para preparar la ponencia, y con esto acabo. En cuanto al derecho a la igualdad ante la ley, retomo, digamos, el inicio de mi intervención. En cuanto al artículo 14, yo siempre había creído, como una especie de mantra, que el límite de masa salarial era sagrado. Vamos, ya puede decir, pero que sí. Bueno, pues hay una sentencia reciente del Tribunal Supremo sobre un organismo autónomo de Andalucía, creo que es el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que aborda una cuestión interesante a resultas con la diferencia de trato entre temporales e indefinidos. La eterna batalla. Entonces, esta sentencia viene a decir que el principio de igualdad de trato entre temporales e indefinidos, y más desde que está el TJUE dándonos collejas todo el día, debe incluso respetarse en un tema de trienios, porque se les valoraba menos a los que habían accedido a partir de no sé qué, o sea, de un momento determinado, que no tenía convenio la empresa y entonces no le reconocía. Bueno, una cosa bastante compleja en cuanto a su historia, pero la conclusión del tribunal es que dice, oiga, es que aunque se supere la masa salarial, el derecho a la igualdad debe prevalecer. Lo dejo ahí, digamos,
y lo apunto como posible cuestión al debate y devuelvo la palabra a nuestro moderador. Muchísimas gracias. Gracias. Y adelante, compañeros. Gracias, Rafael. Nos has dejado ese mantra en duda. Quizás haya que decirle a Ángel y a la Asociación de ANESPAL que en las próximas ocasiones venga también un magistrado de lo contencioso para que vaya repartiendo las materias. El debate. Quiero darle la palabra ahora a Maite, que en las reuniones previas de preparación de la mesa había elegido el siguiente lema, también muy atractivo y muy llamativo. Negociación colectiva en el ámbito local. ¿Existen límites? Buenos días a todos. Muchas gracias a ANESPAL por invitarme a la ponencia y muchas gracias a todos los que estáis aquí porque creo que estos espacios de reflexión en el día a día de recursos humanos son imprescindibles. Mi intervención comienza con una pregunta que es: ¿existen límites a la negociación colectiva en el ámbito local? Claro, la pregunta puede parecer a priori un poco retórica, pero los que estén en la sala y trabajen en recursos humanos y bajen a las mesas de negociación junto con el correspondiente concejal, no como Xavier, que no tiene esa experiencia, pues esta pregunta se la han formulado más pronto que tarde. Los temas que se colocan encima de la mesa de negociación te hacen dudar realmente si las personas que están allí negociando conocen que existen límites a la negociación colectiva. Me parece raro llevar toda la jornada sin haber escuchado en materia de negociación colectiva una frase que yo califico de legendaria en las mesas de negociación. Si tú les preguntas a las personas que intervienen en la mesa de negociación sobre un tema concreto, si sabe que hay límites, me dirá algo así como: si hay voluntad política, eso se puede hacer. Entonces, quizás esto lo vivimos los que estamos allí en el día a día, ¿no? Porque el discurso de la jornada está siendo un poco más a otro nivel. También es verdad que si le preguntas a la otra parte, porque en la mesa de negociación hay dos partes, también te dice una frase que te deja bastante intranquilo, que es: en la medida en la que sea posible conseguir la paz social, hay que intentarlo. Y digamos que esos serían los límites de verdad que nos encontramos en las mesas de negociación. Claro, los técnicos que estamos allí literalmente temblamos permanentemente, porque esos límites a la negociación colectiva en el ámbito local no solo existen, sino que yo diría que es la administración pública que más límites tiene a la negociación colectiva. La profesora Roqueta lo ha dicho anteriormente. Una característica de las administraciones locales es que sus competencias en materia de empleo público son muy, muy limitadas. Ese catálogo de materias que aparece en el 37 del TREPE, cuando hablamos de administración local, se restringe sensiblemente. En materia retributiva, prácticamente solamente tienen competencias cuando hablamos de funcionarios públicos en la determinación del complemento específico y retribuciones complementarias. El complemento de destino también está muy limitado. Si hablamos de permisos, licencias y vacaciones, no hay competencia. Un buen ejemplo del cambio o de la evolución que hay es la jornada laboral. La jornada laboral, según el 94 de la Ley de Bases, no era competencia de las entidades locales. Las entidades locales tenían la misma jornada laboral que los funcionarios de la Administración del Estado. Ya sabéis todos que con la Ley de Presupuestos de 2018, para sorpresa de todos, no solo no se concedió las 35 horas, sino que se permitió la negociación de la jornada de trabajo. Claro, al bajar a las mesas de negociación lo que se te plantea es: ahora se puede negociar la jornada de trabajo sin límites. Eso no hay ningún problema porque es competencia local. ¿No hay límites realmente para negociar algo que afecta a los servicios públicos hasta ese punto? Pues desgraciadamente hasta cuando hay competencias las llevas a las mesas correspondientes después de que has conseguido determinar si es una materia de la mesa común, la mesa de funcionarios, la mesa de laborales. Efectivamente, la administración local tiene competencias, aún así existen límites. Existen límites porque la razón de ser de la administración pública es la satisfacción del interés público, la prestación de servicios públicos. Y si tú encima de la mesa pones una jornada laboral que no permite la prestación de esos servicios públicos o que los reduce, o yo diría más, que no permite un mínimo de estándar de calidad en esos servicios públicos, esa jornada laboral no se puede negociar.
porque el interés público tiene que estar por encima del interés colectivo de los empleados públicos. Entonces, esa peculiaridad de las administraciones locales, incluso cuando consigues ver una materia en la que sí que tienes competencia, sigue habiendo límites. Otra característica de las administraciones locales a la que me quiero referir por el impacto que tienen y que ha salido reiteradamente es la convivencia de colectivos. Se lo he dicho antes al compañero, yo creo que además hay 3 colectivos en las administraciones locales. Uno es el personal funcionario, otro es el personal laboral y otros son los policías locales. Es así, si no lo queremos ver, pues disimulamos, pero esa es la realidad. Claro, se podría decir que el personal laboral está en las 3 administraciones territoriales, en la del Estado, en las comunidades autónomas y en las entidades locales, pero el impacto no es el mismo. Si miramos el boletín que se publica sobre el número de empleados públicos en cada una de estas administraciones, podemos ver sin ningún género de dudas que siempre la administración local, el personal laboral es mayor que el personal funcionario. Eso no se da en ninguna otra administración. Pero no solo es eso, es que el personal laboral es transversal a toda la organización. Hay personal laboral que comparte categoría profesional con personal funcionario dentro del mismo departamento. Es decir, compañero con compañero trabajan haciendo lo mismo y, sin embargo, tú les tienes que explicar que tienen un régimen jurídico diferente. Si eres valiente, igual lo consigues. Porque cuando te digan que es que el de al lado hace exactamente lo mismo que yo y tiene unos permisos diferentes que los que tengo yo, eso es complejísimo de gestionar. Claro, al ser mayoritarios el personal laboral, arrastran sus sistemas de negociación colectiva al ámbito local. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que son antagónicos los sistemas de negociación. El personal laboral parte de la autonomía de la voluntad. Además, parte de un derecho de mínimos, es decir, su objeto de negociación es mejorar esos mínimos. Mientras que el personal funcionario es exactamente inverso, es decir, no puede utilizar la autonomía de la voluntad, sino que aquello que le autorice la ley. Y, por otro lado, el estatuto es imperativo, no se puede ir mejorando. Esta situación hace que, al ser mayoritarios los laborales, vayan a presionar en las mesas de negociación para que se apliquen sus condiciones sobre las de los funcionarios. Y eso está en las mesas de negociación. ¿Quiere eso decir que no hay límites en la negociación de personal laboral, como me dice algún representante sindical? Nosotros somos laborales, nosotros esas cosas de los funcionarios, por supuesto que existen límites. De hecho, los límites son prácticamente análogos. Incluso, como ha dicho José Rafael, el principio de igualdad tiene muchísimo más impacto en el ámbito de las administraciones públicas. Él lo ha comentado. Hemos tenido numerosísimas sentencias en los ayuntamientos por el tema de la diferencia retributiva entre los empleados de planes de empleos de las comunidades autónomas y los empleados del propio ayuntamiento, porque en los convenios colectivos siempre se había negociado que ellos tenían unas condiciones diferentes, menos retribuciones, peores condiciones laborales, y reiteradamente los juzgados han ido corrigiendo esa situación para indicar que el principio de igualdad está ahí presente. En ese sentido, no se puede hablar de que no existen límites en la negociación del personal laboral. Y con esto voy a concluir diciendo simplemente que no solo existen límites, sino que es la administración pública con mayores límites en la negociación colectiva. Y que esa negociación colectiva se lleva a cabo en mesas de negociación donde efectivamente, como se ha dicho aquí, los representantes sindicales no están profesionalizados ni lo van a poder estar porque son compañeros de trabajo, que tengo que decir por otra parte, que además está por aquí en la sala, que ya los sindicatos hacen un esfuerzo tremendo por intentar que vengan el delegado de zona para asesorar a las personas que están en el ayuntamiento, que no saben absolutamente nada de negociación, nada de normativa y tienen que verse con ese estrés de tener que negociar las condiciones de sus compañeros. Y, por supuesto, el político que está al lado, el concejal, no tiene ni una política de recursos humanos ni unas instrucciones que darte para negociar. Lo único que sabe es que quiere que no haya problemas dentro de la organización. Y esas son las condiciones en las que se produce la negociación colectiva en las administraciones locales. Nada más. Gracias, Maite. Ha sido muy esclarecedor lo que nos has contado. Yo quiero hacer un llamamiento a todos los que nos dedicamos a los recursos humanos, porque nos encontramos en una cierta esquizofrenia entre que somos, de alguna manera, los que tenemos que recordar la existencia de la legislación y olvidar pues que también somos representados, ¿no?
y realmente es un trabajo pues con un grado de penosidad pues que yo quiero reconocer hoy, porque veo que hay muchos compañeros aquí que estamos en la trinchera todo el día con esta problemática, ¿no? Bueno, yo no me presenté antes, trabajo en el Ayuntamiento de Laguna de Duero y también me dedico como Maite a la gestión de los recursos humanos. Doy paso ahora a Pedro. Pedro eligió la frase de límites de los sistemas y subsistemas de negociación, de la confrontación a la construcción conjunta. Sí. Bueno, primero también agradecer a Anexpal y al sector estatal de Administración Local de Comisiones Obreras, ¿no?, que pensaran pues, en mí para que podía aportar algo a esta jornada. Intentaremos. Sí, un poco la frase venía pues un poco en la línea de lo que se está diciendo, ¿no?, que la negociación no deja de ser un momento en el que confluyen varios sistemas, como tú decías también, ¿no?, el personal técnico de recursos humanos, el personal político, los sindicalistas que son representantes allí de los trabajadores, las personas asesoras que puedan venir de fuera, ¿no?, a veces con unas características o con otras, eso también depende de cada sitio. Y sí que hay que partir de una premisa básica, que es que el principio de buena fe siempre es condición necesaria. Y es necesaria por todas las partes. La parte sindical, lógicamente también, pero también la parte política y la parte de recursos humanos. Joan Mauri decía que de la manera de cómo entiendan la administración y los sindicatos la aplicación de este principio de buena fe acaba dependiendo si la negociación se transforma en un simple derecho de participación o de oposición sin ningún resultado final. Y yo creo que esa a veces que puede ser la mejor alternativa que algún equipo de gobierno viva, ¿no?, de, bueno, como no tengo que negociar, pero no tengo que acordar, ¿no?, porque al final yo decido. Pues eso a veces, claro, cada parte aquí pone sus vivencias, ¿no? Yo voy a poner las mías. Eso a veces en algún ayuntamiento, pues también vemos que van con el freno de mano puesto, ¿no? Yo convoco la mesa de negociación, hago el acto formal, pero ya tengo decidido lo que voy a hacer y a partir de aquí ejecuto. Ahí no hay buena fe. Hay que intentar, lo que decía en la frase, ¿no?, intentar construir conjuntamente qué queremos. Sobre el sistema normativo, yo creo que estamos en un momento que yo califico como infoxicación normativa, ¿vale? Infoxicación no es un término mío, es de Margot Roth, una filósofa que tiene un libro sobre el tema, y ella lo define como la dificultad de integrar la información que recibimos cuando es excesiva, ¿no?, una sobrecarga. Una compañera secretaria interventora, el martes, en un ayuntamiento que estábamos negociando, empezando a negociar una valoración de puestos de trabajo porque no tienen una relación de puestos de trabajo negociada con factores, subfactores, ¿no?, como marca el Real Decreto 861/86, que todavía no se aplica en todas partes, ¿no? Me decía, y una buena secretaria interventora, me decía, es muy fácil para nosotros al final hacer un informe negativo, porque siempre hay una ley que estamos incumpliendo si hacemos algo. Si hacemos algo en materia de recursos humanos, alguna ley estamos incumpliendo. Pero, por otra parte, ¿no?, comentaba con el compañero esta mañana, si no hacemos nada, también estamos incumpliendo la ley. Porque si no hago una relación de puestos de trabajo tal y como toca, tampoco estoy cumpliendo con la normativa. Y ha llegado un punto que la normativa es tan diversa y tan variada que yo creo que eso lo tenemos que poner encima de la mesa. Lógicamente, eso no lo va a cambiar la Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Alcorcón, porque no es su competencia, pero sí que creo que la Federación de Municipios, Anexpal, ¿no?, los sindicatos, tenemos que hacer la reivindicación de que haya una revisión del sistema normativo, porque es que si no nos vamos a volver locos todos. El personal técnico de recursos humanos, los regidores y regidoras que quieran ponerse al tema, ¿no?, y también la parte sindical. El Código de Función Pública va ya por 1018 páginas que son apasionantes de leer. Una cosa, cualquier novela, ¿no? Hay novelas de ciencia ficción que lo superan, pero 1018 es ya excesivo. Y el Código de Función Pública de Cataluña, que es de donde vengo yo, ya lleva 89 normativas. Y no tenemos ley de función pública. Que para no tener ley de función pública que ahora se está negociando, pues tampoco está mal. Entonces, es que es imposible. Eso, hay una contradicción normativa para mí evidente en muchas cosas. Habrán leyes de mayor rango y de menor rango, pero que a veces se contradicen directamente. Yo lo tengo que decir así, porque es que a veces, por más que venga algún compañero asesor, ¿no?, o asesora de diputación o de una consultora externa, una empresa, venga, me diga una ley, yo le puedo decir otra.
Y al final eso también tampoco ayuda a la negociación. No es que la norma sea rígida, uniforme en el mismo sentido, no es verdad, es cambiante. Hay veces que parece que es imposible resolver la generalidad y la particularidad, ¿no? Por ejemplo, hacemos una relación de puestos de trabajo. Un puesto de trabajo, pues, de personal administrativo. Evidentemente tiene que ser de funcionario, porque la ley indica que si hace procedimiento administrativo, ejerce potestades públicas, tiene que ser personal funcionario. Situación, hay una persona que es contratada laboral y es fija en el ayuntamiento que está haciendo eso. ¿Qué hacemos? ¿Me voy a lo general y pongo que es funcionario y entonces genero un problema con el personal laboral que está ocupando, que está desarrollando esas funciones, ese puesto de trabajo y además seguramente lo desarrolla bien? Con lo cual va también contra el principio, ¿no?, de que la administración tiene que funcionar bien, si ahora tengo que cambiarlo, simplemente porque no es laboral. O pongo funcionario / laboral, lo pongo a extinguir, pero también estoy a expensas de que alguien impugne porque puede haber otro funcionario que quiere ocupar ese puesto, ¿no? Es imposible. Llega un momento que es imposible. Igualmente tenemos que hacer cosas. Yo creo que la administración pública, lo que se ha dicho antes, no hay que planificar. Yo creo que planificar es evidentemente necesario. Y planificar de manera negociada yo creo que va en la línea de reducir el conflicto, porque si ya negociamos hacia dónde va a ir el ayuntamiento, sea hacia la tecnificación, sea hacia otras áreas, si tenemos el documento marco negociado y acordado, cuando haya que ejecutar la amortización de esa plaza en función de ese acuerdo, pues será más fácil explicarlo. Si no, iremos cada año, cuando negociamos plantilla y plantilla, discutiendo las amortizaciones, si no hemos negociado la planificación, con lo cual es importante. También sobre la normativa, yo quería decir una cosa que también dice Margot Roth, que es que a las ideas que defendemos, a los conceptos que utilizamos, a las palabras a las que apelamos, les precede una actitud frente al mundo. Y con las normativas tampoco nos podemos olvidar a veces de dónde vienen y qué pretendían. Esto también es complejo, pero yo cuando llevo mucho tiempo aplicando una normativa, y ya no hablo de recursos humanos, por ejemplo, me pongo en mi campo en servicios sociales, cuando llevo mucho tiempo aplicando una normativa y estoy atendiendo familias y les estoy explicando la misma normativa, yo al final, como mecanismo de defensa, tengo que casi intentar creerme que esa normativa es buena, aunque piense que es injusta. Eso también acaba generando que cuando la normativa cambia, como yo pensaba que la anterior era buena, me genera un impacto, ¿no?, en el sentido de un rechazo al cambio. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y tenemos que pensar también de dónde viene esa normativa. Hay muchísima carga ideológica en según qué normativas. Hay una carga ideológica bestial en la tasa de reposición. Y va contra el principio de autonomía local. Si el ayuntamiento no puede organizar sus recursos, ¿para qué tenemos que aplicar la tasa de reposición? Quieren que externalicemos. Hay una carga ideológica brutal detrás y los sindicatos estamos en contra. Y muchos ayuntamientos también. Y muchos equipos de gobierno y muchos técnicos y técnicas de recursos humanos. No creo que sea la voluntad en general, pero la normativa por ahí. Y yo creo que tenemos que a veces plantearnos estas cosas y cada uno en el foro en el que participe, pues intentar modificar lo que vea que no. Claro, si yo me creo el principio de autonomía local, ¿no?, que creo que es necesario porque hay mucha diversidad de ayuntamientos, no puedo pedir que todo sea igual que en la AGE, como dice según qué normativa, ¿no? O si no tenemos ley de función pública hay que aplicar de manera supletoria. Yo defiendo el principio de autonomía local. Y sí que es verdad que hay límites, ¿no? O sea, yo sí creo que es necesario un EBEP del siglo XXI. Un EBEP ya también en lo posible que se reglamente, ¿no? Porque si hacemos un EBEP nuevo y el reglamento no llega hasta dentro de 20 años otra vez, pues tampoco estamos en lo mismo. Y el EBEP yo sé que es del siglo XXI, pero como han dicho antes, está pensado desde una lógica bastante anterior. Aunque el EBEP sea de 2007, no parece de 2007, con lo cual sería necesario revisarlo. Sobre límites, perdonad la... Sí, vamos a ir terminando. Para abrir sí. el turno de preguntas. Sobre límites, yo más que límites normativos quería identificar los límites que se dan en los sistemas de negociación. Y ahí yo creo que es importante, para que estos límites, intentar rebajarlos, hay que identificar los límites normativos, lógicamente habrá que respetarlos, no nos queda otra, tenemos que respetarlos, pero hay que trabajar también los límites de relación. En función de qué patrón de relación tengamos en la mesa de negociación, cuanto más conflictivo sea, yo creo que es bastante peor para llegar a un acuerdo. Hay que intentar facilitar y rebajar la tensión de relación. Y eso yo considero que hay que hacerlo, primero, aceptando a la otra parte.
Yo tengo que aceptar que tengo una contraparte, que tiene sus intereses, que tiene sus propuestas, ¿no? Y eso lo tengo que integrar de alguna manera. Es importante también el lenguaje común, aquí ha salido muchas veces, el tema de la formación de todas las partes. Si puede ser específica y conjunta sobre el tema que vamos a negociar, ya sería genial, ¿no? Si vamos a hacer una valoración, una formación conjunta ya sobre lo que es una plaza, lo que es un puesto, sobre lo que es provisión, sobre lo que es acceso, que parece aquí que todo el mundo sepa de todo, pero no todo el mundo sabe de todo. En una negociación me refiero, en una mesa, ¿eh? La parte política también, porque cuando hablábamos y preparábamos la reunión decía, no, la parte social, bueno, la parte social y la política, pues también, ¿no? Quiero decir que quede todo en todas partes. Hay que intentar identificar posiciones comunes, que yo estoy seguro que las hay. En cualquier mesa de negociación hay intereses comunes por la parte de recursos humanos, por la parte política y por la parte social. Eso hay que identificarlo y hay que intentar trabajar en eso. Igualmente va a haber discusión y vamos a discutir habiendo identificado una posición común, pero será más fácil. Y hay que construir conjuntamente las propuestas. Yo, más que recursos humanos me presente una propuesta o que el ayuntamiento me presente una propuesta, la parte social presentar otra y convertir ahí un conflicto de propuestas, yo estoy seguro que si podemos generalizar, segmentar y construir conjuntamente el sistema, el acuerdo es más fácil de llevar a cabo. Y acabo. Gracias, Pedro, por darnos esta visión constructiva de la negociación. Quería decir dos cosas antes de abrir el turno de preguntas. Hablaba Rafael del mantra del límite presupuestario para la negociación, pero yo creo que, y ha salido en esta jornada, el mantra de la tasa de reposición, por lo que yo estoy leyendo por ahí, pues tiene visos de que también está atenuándose o parece que se va a atenuar en el futuro según la intención legislativa o lo que parece la intención legislativa, ¿no? Y la otra cosa que quería decir era que lo hablé con Ángel antes de esta sesión, es que, bueno, quizás de todas estas reuniones podríamos elaborar un código de buenas prácticas, de recomendaciones que seguramente ayudarían especialmente a aquellos municipios donde hay compañeros trabajando a los que no les llega, no tienen medios, no tienen gente preparada, en fin. Quizás deberíamos de también pensar en ellos porque son la mayoría de la administración local en España, ¿no? Y dicho esto, pues, por favor, preguntarnos lo que consideréis. La gente tiene hambre ya. Sí. Es hora de comer. Pues desafortunadamente no tiene nada que ver con la negociación y empezaré diciendo, me alegro que me haga esa pregunta. A ver, la verdad es que es bastante curioso porque a mí me ha llamado la atención, digamos, el revuelo, sobre todo porque había 3, 4, 5 compañeros en el Juego Social de Madrid que venían declarando la fijeza, sin esperar, digamos, a las cuestiones, a las penúltimas cuestiones prejudiciales, ¿no? Porque todavía, que yo sepa, queda pendientes las de algunos jugadores de lo contencioso, creo que de Barcelona precisamente, y seguro que hay alguno más, ¿no? Ya sabéis que cuando no nos gusta una doctrina del Tribunal Supremo, pues lo que hacemos es, preguntamos, ¿no? Per saltum, ¿no? A Europa, que seguro que tiene otra visión de las cosas. Bien, a ver, esta sentencia yo la había pensado y empezado a redactar de otra manera y lo pongo en la misma, ¿no? Lo que pasa que después de leer, yo creo que fue el mismo día o al día siguiente, o sea, no tuve tiempo a hacer un análisis sosegado. Hay algún punto que me gustaría revisar y repasar que me plantea dudas porque no sé si la sentencia, lo hemos estado comentando antes en la antesala de la jornada, no sé si la sentencia del TJUE analiza ya la ley 20/21, se quedó en el Real Decreto Ley, que puede tener su importancia, pero realmente hoy por hoy el mandato yo he visto claro que el mandato del TJUE
es decir, no vale todo lo que habéis hecho. Y luego dice, no obstante, corresponde al juez nacional valorar si hay alguna otra medida que al margen de la fijeza pueda sancionar el abuso de la administración. Y digo, oiga, es que otra medida no hay. O sea, se estableció el proceso de estabilización que yo pensaba que iba a pasar el filtro de Europa. Así como el indefinido fijo, yo creo que ya estaba condenado porque ya lo había anticipado en alguna sentencia anterior. Incluso la cuestión de los 20 días por año pues planteaba bastantes dudas, ¿no? Porque dice, hombre, es que esto no penaliza, es una causa objetiva, una causa, digamos, pues como una ineptitud, como una quiebra, en fin. Pero entonces, bueno, pues me encontré con la necesidad de cambiar con todo el dolor de mi corazón, porque creo que el TJUE no está acertado, esa es mi opinión personal, pero estoy obligado y vinculado por el derecho comunitario, ¿no? Hay una frase que dice que el juez nacional es, ante todo, juez comunitario, ¿no? E incluso, también lo hago referencia, digamos, en la sentencia, por más somera, porque, a ver, el problema es que con el volumen que tenemos no podemos escribir, digamos, artículos doctrinales, sino dar una respuesta concreta, ¿no? Pero el derecho comunitario prevalece sobre la Constitución española, sobre el sagrado artículo 103, y por tanto, pues, entre comillas, es lo que ha resuelto. Esa es la razón, ¿no? Los primeros sorprendidos seguro que son las partes. No sé cómo se conoció la sentencia, supongo que no sería Telemadrid quien sería la otra parte, que era un sindicato, pero no me acuerdo de cuál, o sea, CGT. Entonces me imagino que iría por ahí, o el propio beneficiado, porque además, incluso recuerdo como anécdota que al finalizar el juicio estuvimos comentando y decía, bueno, a ver si el TJUE ya lo desestima de una vez porque estamos hartos, tenemos miles de procedimientos ahí. Entonces, ahora la gran duda que se plantea es, primero, si el legislador o el legislador de urgencia va a plantear alguna nueva medida para que, digamos, sea suficiente a ojos de la Unión Europea. Y segundo, si no lo va a hacer, si va a actuar de oficio o, lo que me temo, no va a actuar, no va a resolver de forma expresa y entonces dejará que resolvamos nosotros para ponernos ya el último clavo en nuestro ataúd, ¿no? Eso es un poco mi reflexión en este momento sobre la sentencia, ¿no? Que yo creo que no es tan novedosa, en fin, no sé, que estas cosas ya se han dicho antes. Muy bien, muchas gracias, Rafael. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, nos vamos a comer. Nos vamos a comer, ¿no? Pues también se consideran los sitios. Sí. Bueno, o sea, aquí todo así sí que se cuenta. Espera. Que nos hagamos una pequeña foto rápida los que queráis, para guardar un pequeño recuerdo. Y por cierto, aprovecho a recordaos que tenemos cuenta de Anexpal y que estamos teniendo cuenta de X, antiguamente llamado Twitter, y que estaría bastante bien que la mirarais, la retuitearais y la siguierais. Gracias. No pasa nada. ¿Hacemos una foto?